Argentina hay esos gobiernos militares. Los marxistas dijeron crisis de acumulación de capital. Todavía no sé qué quiere decir eso, pero sí fue su argumento. Otros diciendo el modelo de sustitución de importaciones ya no sirve. Un profesor muy reconocido en Harvard, Samuel Huntington, dijo: América Latina ha tenido mucho desarrollo económico, pero poco desarrollo de sus instituciones políticas, por eso hay crisis y han salido los gobiernos militares. Y su gran poeta mexicano, Octavio Paz, dijo: no hay remedio, eso es nuestra herencia de España y Portugal. Ningún de esos actores, esos intelectuales tuvieron la idea, van a caer todos esos gobiernos en los años 80. Igual, ningún académico tuvo la idea, aunque fue un experto sobre la Unión Soviética, que la Unión Soviética va a caer. En Princeton tuvo una colega bien pagado por las cadenas de televisión para salir diciendo: Gorbachev no está en ningún peligro. De nuevo me da vergüenza porque yo también estoy escribiendo libros, artículos, pero ustedes como gerentes no pueden tener confianza cuando hablamos de los grandes temas de la política. Incluso yo recuerdo muy bien, estuve en un avión y un tipo sentado a mi lado me preguntó: ¿qué hace vos? Yo decía: soy profesor. ¿A dónde? A Princeton. Ah, qué bien. ¿Cuál es su campo? Política. Ah, qué bien. Decime, ¿por qué Rusia hizo tal cosa la semana pasada? Yo le dije: ¿qué sé yo? No tengo ninguna idea. y él pensó: qué idiota. Pero no, de nuevo, con respecto a los grandes temas de la política, no podemos saber. Pero entonces, ¿qué hacemos? De mi juicio, todo no está perdido, pero más bien vamos a tener otro punto de vista con respecto a la política. Esto va a ser nuestra guía. Y se nota antes de todo, la primera cosa, vamos a preguntar nosotros qué queremos, cuáles son nuestros objetivos, qué quiero yo. Y yo quiero hacer mucho énfasis, aunque parece simple. El gerente que no tiene una agenda está perdido, no sirve. Yo recuerdo muy bien, en el INCAE tuvimos un rector que fue brillante, un italiano, Priscio Biondimora. Y una vez me dijo: Forrest, todo el mundo tiene una agenda. Si tú no tienes una agenda, estás en la agenda de otra. Y yo incluso después tuve mucho cuidado con Bricio, porque fue obvio. Bricio entonces tiene una agenda conmigo. ¿Cuál será la agenda conmigo? Con él. Igual, el ex dirigente francés, Charles de Gaulle, dijo: ¿está sentado en la mesa o está en el menú? ¿Está sentado en la mesa o está en el menú? Pero para estar en la mesa tiene que saber antes de todo ¿qué quiero yo? Un gerente que tiene la actitud: yo voy a ver qué pasa. Eso no es gerente. Que se vaya. Un gerente siempre tiene que tener una agenda. Y cuando hablamos de la política, la primera cosa, ¿qué quiero yo? Después, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tenemos nosotros de la Cámara para conseguir lo que queremos? Y vamos a ver, eso de los recursos es complicado, pero es importante. ¿Qué recursos son necesarios pero no tenemos? Y es otra cosa que vamos a ver más adelante. Nadie en la política, ni el presidente de la República, puede hacer todo por su propia cuenta. Eso de estar en la política implica que va a trabajar con lo demás. Pero de nuevo, tiene que saber qué quiero yo, cuáles son los recursos que tengo yo, o que tenemos nosotros, qué recursos son necesarios pero no tenemos,
¿quiénes tienen los recursos necesarios que pueden ayudarnos? Nuestro trabajo es con quiénes. Y aquí tendría que estar dispuesto a trabajar, sea quien sea. Business es business. Y si tiene que trabajar con algunos sinvergüenzas, tiene que trabajar con algunos sinvergüenzas. Pero, y eso es importante, ¿cuáles son las diferencias entre estos actores? Un punto de partido para nosotros es eso de la patria, es pura paja. Nadie trabaja por la patria, ni por cualquier otra cosa, menos sus propios intereses, su propia agenda. Y si van a trabajar con otros, tendrían que reconocer cuáles son sus metas, qué quieren ellos, cómo es para trabajar con ellos. ¿Cuáles son sus recursos, sus reglas, sus metas? ¿Cuáles son las etapas necesarias en nuestro trabajo? Y otra cosa que vamos a hacer mucho énfasis en la política. Siempre un buen gerente va a pensar en todas las estrategias que son posibles. Nunca un buen gerente va a hacer la primera cosa que le ocurre. Se saca una lista detallada enfrente de ese problema, cuáles son todas las estrategias que pueden ser factibles. Y por cada estrategia, en su lista va a pensar, ¿es factible o no es factible? Y de nuevo va a pensar, ¿cuáles serían las contraestrategias de los distintos actores? O sea, si vamos a hacer tal cosa, si vamos a atacar al presidente, hay que pensar que será la respuesta de él o de ella. ¿Qué contraestrategia es más probable que adopten? Alguien del gabinete de Bill Clinton, Bill Rubin, que estuvo encargado de Tesoro, dijo algo que me llamó la atención. Hay que, como gerente, dejar de pensar en sí o no y pensar más y más como en probabilidades. ¿Qué contraestrategia es más probable que adopten? Entonces, ¿cuáles serían las mejores estrategias? De nuevo, eso va a ser nuestra guía. Vamos a dejar, por un lado, los grandes temas de la política. Nosotros no sabemos qué va a pasar a México en los próximos 5 años. Nosotros no sabemos muchas cosas, pero sí podemos tener una idea muy clara. ¿Qué quiero yo? ¿Cuál es la agenda de nosotros con respecto a la política? ¿Qué recursos tenemos para conseguirlo? ¿Qué recursos son necesarios para ser exitosos, pero no lo tenemos? ¿Quiénes lo tienen? ¿Con quién tendremos que trabajar? ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son sus maneras de actuar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son todas las estrategias que son posibles para nosotros? Pero de nuevo, estamos trabajando con lo demás. ¿Cuáles son las posibilidades de contraestrategias por parte de ellos? Y solo al final vamos a tomar nuestra decisión. Todo eso quiere decir que vamos a ver la política como juego. No porque no es seria, sí es seria, incluso es peligroso. Pero más bien porque la política es parecida a un juego en el sentido que hay participantes con reglas y hay los que ganan y los que pierden. Y obviamente la idea es que ustedes deberían ser los que ganan. Dejar a los que pierden a ser otros. Y en esa metodología vamos a usar mucho trabajo que viene de lo que se llama en inglés game theory, teoría de incentivos, teoría de juego, y es notable, en los últimos años había sido muchos premios Nobel por esta clase de trabajo, y aquí del New York Times dice, premios Nobel por problemas de la vida real, y muchos de esos problemas son del mundo de negocios. Teoría de incentivos. Y el punto de partido de nuevo de esa teoría es que cada actor es racional.